El Centro de Memoria está en el edificio más antiguo del Centro Universitario Adventista de Sao Paulo y es una referencia para contar un poco de la historia de este colegio que cumple 104 años de existencia este año. En asociación con el Centro de Memoria del campus, vamos a exhibir en este episodio especial películas de video de las décadas de los 40, 60 y 70 y testimonios de alumnos y funcionarios que pasaron por esta institución educativa. Comienza ahora el programa Educación. Mientras el mundo estaba en medio de una gran guerra que amenazaba con arruinar Europa, la Iglesia Adventista iniciaba una emocionante institución educativa en la ciudad de Sao Paulo, con el objetivo de esparcir las semillas de una educación cristiana que pudiera garantizar el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales de los adolescentes de Brasil. La UNASP de Sao Paulo fue fundada el 6 de mayo de 1915 por los pioneros misioneros John Lipke y John Boehm. Hubo un año en que mis padres viajaron a Sao Paulo y me llevaron con ellos de paseo. Dentro del paseo estaba planeado ir al colegio para visitar a mi hermana. Y yo fui. Y me gustó. Y aumentó mi interés de estudiar un día allí. Pero, ¿cómo hacer para estudiar en el colegio? Los recursos eran escasos, mis padres trabajaban, mi madre cuidaba de la casa y mi padre trabajaba en su carpintería. Pero su dinero no era suficiente. Fui a vender pan en la calle. Cuando llegó el fin de año, mi padre me dijo, ahora sí da para que puedas ir. Así fue como en el 1938 fui para el colegio como alumno interno. Y allá estudié hasta terminar la secundaria de 5 años, que era cómo se formaban las personas en los cursos de enseñanza secundaria. Cuando llegó el día de la graduación, nosotros tuvimos una graduación doble, porque nosotros nos estábamos formando como alumnos del quinto año de la secundaria. Y debido a una reforma educativa, el secundario iba a pasar a ser solo de 4 años a partir de ese momento. Entonces los alumnos que venían haciendo el cuarto grado también se graduaron. Y en ese tiempo fue creado el curso colegial que podía tener formaciones diferentes, académicamente hablando. Y yo encontré que era muy nuevo para ingresar en el teológico, que yo pude haber hecho. Preferí hacer el curso colegial para avanzar un poco más en conocimiento y en edad también. Éramos apenas 5 alumnos en el quinto grado y en la graduación los otros eligieron. Algunos fueron para el curso colegial y otros a algún curso superior porque era permitido. Pero yo y 2 compañeros ingresamos en el curso colegial llamado científico. Y así finalicé en el año 1942, siendo director del colegio Profesor Domingos Peixoto da Silva, y teniendo como profesor un profesor de historia que justamente había terminado sus estudios en la USP. Él recomendó a la dirección del colegio que aproveche de algunos buenos alumnos para estudiar y ser profesores. Él seleccionó 10 alumnos, entre los alumnos que terminaron el quinto año y entre nosotros que habíamos terminado el curso de colegiado. De esos 10 seleccionados, apenas 4 aceptaron, que era para estudiar en la USP. Teníamos que rendir el ingreso. Además de eso, nosotros íbamos a recibir del colegio la posibilidad de quedarnos como alumnos internos, viviendo en el internado, siendo alimentados, lugar para vivir. El colegio pagaría los gastos para ir y volver a la ciudad. Y por las clases que nosotros íbamos a dar mientras estudiábamos, íbamos a recibir un pago para nuestros gastos. Por lo tanto, podíamos hacer el curso superior sin problemas financieros
y nosotros aceptamos. Yo tengo guardado en la memoria los principios, cosas antiguas del SA, Seminario Adventista. Cuando llegué era SEA, Colegio Adventista, y después en el 42, Colegio Adventista Brasilero, y después, más adelante, Instituto Adventista. Yo llegué en la década del 40, en 1946, en agosto, al IAE, que era el CAB. En aquella época fui a hacer el curso secundario. Había un lindo secundario. Estaba el científico, el normal, que era para profesores, y también el de técnico en contabilidad. No había educación superior y teológico. Yo fui con el objetivo de hacer el curso teológico. Yo ni sabía bien lo que era, pero fui para allá. En 1946, en diciembre, yo cuidé de un gallinero. Yo tenía unos 14 años. Y de ahí en adelante yo pasé a trabajar en varios lugares, comenzando por Superbon. En 1947 y 48, yo trabajé en la Superbon. En ese año, a finales del 48, pidieron que fuese para la agricultura, para trabajar allá, porque estaban necesitando de más mano de obra. Gracias a Dios en aquel tiempo que el colegio era pequeño, tenía unos 300 y pocos alumnos, o 400 nada más. Yo seguí trabajando en la agricultura hasta el fin de mi curso teológico en 1955. Trabajé prácticamente en todos los sectores de la agricultura. ¿Cuáles eran los sectores? Bueno, eran la lechería, donde yo reemplacé al jefe de la lechería durante sus vacaciones. Entonces recuerdo de haber ordeñado leche de la vaca campeona, que era farolesa, haber ordeñado en un día más de 40 litros, todo ordeñado a mano. No había máquinas en ese tiempo. Y también trabajé en el tractor. También reemplacé al repartidor de leche, que era Enoch. Él tomaba sus vacaciones y yo lo reemplazaba en la entrega de leche con un carro tirado por una mula, que ahora no me recuerdo su nombre. Y además de eso, también reemplacé al jefe de la lechería. No, perdón, al jefe de la agricultura. Y en 1955, en las vacaciones, llevé al ganado a una exposición y ganamos premios. Campeón y campeona. Eran dos reses hermanos. Uno era un toro nuevo y fue el gran campeón. Y la otra era farolesa, que ya mencioné, que era campeona en producción. Entonces realmente el colegio, en resumen, era eso. Más pequeño, todo el mundo se conocía. Todo el mundo era amigo de todo el mundo. Y todo el mundo ayudaba a todo el mundo. Había una preocupación. ¿Qué hacer con los alumnos para que realmente fuesen patriotas? Tanto que cada 7 de septiembre se hacía un desfile. Los alumnos se formaban cerca de un campo de picnic y después seguían marchando pasando por la parte central, donde generalmente estaba un banquete para los oficiales que asistían y para otros que estaban por allí. Y todo solía terminar cerca del internado o en la residencia masculina. Y eso, los alumnos generalmente vestidos con sus uniformes desfilaban con mucho entusiasmo. Yo era deficiente cardíaco. Entonces yo no practicaba fútbol porque no podía correr.
Tampoco jugaba básquetbol porque también no podía correr. Pero en vóley era bueno. Entonces el deporte que más practiqué fue vóley. Como ya mencioné, fui el levantador del pastor Leo Ranzolín. Él era famoso como cortador. Entonces, el deporte principal que practiqué fue ese, más las clases de educación física y otras actividades diversas. Entonces el colegio era un colegio relativamente pequeño y donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Todo el mundo era amigo de todo el mundo. Además de eso, los profesores eran realmente fabulosos. Todavía tenemos a algunos de ellos vivos. David Gorski, Orlando Ritter, ellos están vivos todavía de ese tiempo. Y otros ya fallecieron como Pedro Apolinario y muchos otros que no tengo buena memoria para los nombres desde joven. Pero me gustaba mucho convivir con ellos. Siempre estaban presentes en todas las actividades, además de las clases. Nosotros siempre podíamos contar con ellos. Y yo alabo a Dios por eso, porque eso me influenció en mi vida después. Con el paso del tiempo hubo algunos cambios significativos en la estructura física, con la construcción de nuevos edificios, con el crecimiento académico, con el reconocimiento del MEC en nuevos cursos y también en el nombre de la institución. Fue en la transición de la década del 40 al 60 que el Colegio Adventista Brasileño pasó a ser llamado Instituto Adventista de Enseñanza. Yo estudié en los años 60. IAE era realmente una hacienda. Inclusive, nosotros salíamos a los pastos y hacíamos un recorrido y nos quedábamos comiendo helado sobre el pasto. Era muy bueno. El IAE, ya en mi tiempo de estudiante, me gustó mucho. Fue muy bueno. La diferencia fue muy grande entre la época que estudié y después cuando volví como directora de la escuela. Porque ahí el IAE ya estaba en medio de una ciudad, con muchos edificios alrededor, y era muy diferente. El ambiente era totalmente diferente, pero así y todo yo amé trabajar ahí. En la ocasión en que recibimos el convenio para abrir el curso de enfermería, el único curso superior que la institución ofrecía era teología, pero no era un curso oficializado. Por lo tanto, era el primer curso oficializado de Brasil en cuestión de cursos superiores. Y fue un esfuerzo bastante acentuado, porque fue hacer una cosa de la que no se tenía conocimiento y no fue fácil. Pero se transformó en un camino para abrir el curso de pedagogía 2 o 3 años después. Cuando volví de la división, logramos planificar un curso de ciencias que era de licenciatura corta, en 2 cursos de licenciatura plena, uno de matemática y otro de biología. Y a partir de ahí las cosas se fueron desarrollando y aumentando, a tal manera de que hoy, entre los 3 campos, yo creo que llegan a ser 35 cursos superiores ofrecidos, siendo que aquí se ofrece una maestría de pedagogía, maestría y doctorado en teología, que no son oficiales. Dios nos ha ayudado bastante. Aquel colegio donde yo llegué y donde éramos 200 alumnos internos y externos, hoy, según lo que yo vi, ya pasó a los 6.000 alumnos. Cuando ya estaba en la edad de ir al 5º año, no existía esa idea en Brasil en esa época. No existía a fines de la década de los 50. Yo hablo del secundario, ningún 5º año en iglesia. Solo tenían las 4 series iniciales.
Entonces, el quinto año yo lo hice en la secundaria de Yabacoara. Mi papá era pastor en esa región. Y cuando fui para el sexto año, yo fui para la UNASP. Pero era así, era un secundario básico. No tenía nivel medio. Fue en el 57, 57, 58 y 59. Entonces terminé secundario básico, que sería el nivel fundamental actualmente. Entonces fui al IAE. Claro que ya conocía el IAE porque hacíamos visitas y ya conocía. Entonces hice 3 años en el IAE, nivel medio. Terminé. Y en 1962 entré en la facultad enseguida. Hice biología en la USPI y en el 63, de un año, y el 64, ya comencé a dar clases. Siempre practicaba deporte. Igual cuando volví como director ya del 85 al 90, yo todavía jugaba fútbol. Yo perdía 1,5 kilos en 3 horas. Porque yo iba con clases y yo jugaba junto con ellos. Entonces yo encontraba muy genial eso, me gustaba. Yo practicaba desde la USNAP, jugaba fútbol, armaba equipos y jugaba. Yo llegué en el 60 y me quedé hacia el final del 63. Fueron 3 años maravillosos de mi vida. Amé el IAE. Me gustó muchísimo estudiar allá. Y solo solía escribir cartas para mi padre que demoraban 1 mes hasta llegar a mi ciudad. Yo siempre hablé muy bien del IAE, mucho, que allá era un pedazo de cielo y etc. Entonces influencié a mis hermanas, Denise y Edimeya, a estudiar allá también, en el IAE. Tuve la oportunidad de participar en muchas cosas. Fui al conjunto coral Carlos Gómez. Además, en esa época el conjunto coral femenino era grande. Y la profesora que tenía era de mi clase. Y ella fue la que dirigió el conjunto. Realmente yo amé estudiar allá. Me gustaba mucho. El ambiente era muy lindo. Me encantaban las noches sociales que había en aquella época. Me gustaba también que nosotros teníamos la costumbre de hacer sorpresa para los profesores. Entonces nos quedábamos ensayando y después nos levantábamos de madrugada. Mi padre se graduó en el 42 y su primer campo de trabajo fue Amazonas. Yo nací ahí y siempre oía a mi padre contar experiencias de allá. Inclusive tengo fotos de cuando era bebé en la lancha Luceiro. Mi papá fue muy amigo del pastor Raúl. De allá, él fue para Belén de Pará, Maranhão, y así vivimos en distintos lugares de Brasil a lo largo de los años. Pero el grupo de estudio de mi papá fue un grupo muy fuerte de pastores que fueron misioneros, que trabajaron muchos años. Fue un cuerpo de pastores que producía mucho para la obra en Brasil. Nosotros veníamos de otros internados porque fuimos muy jóvenes para el internado de Taquara, después a IAP. Entonces allá, de todos los internados teníamos experiencia, pero allá fue muy bueno conocer más personas, convivir cerca de las facultades, la música era más desarrollada y yo estaba muy ligada a la música, entonces participé mucho de los programas del colegio, canté en el coro, todo eso era como un sueño para mí. Siempre estuve muy ligada a la música. Y desde el colegio anterior del que yo venía, que fue el IAP, allá estaba muy desarrollada. Y en IAE yo me sumergí en la música. Tenía muchas actividades, coro, muchos programas. Entonces encuentro que me involucré bastante todo el tiempo porque me gustaba mucho. En la graduación yo era del grupo que tocaba el piano. Entonces la clase se conectó conmigo también. Tocamos Eloísa y yo, que éramos las pianistas de la clase. Y recuerdo mucho todos nuestros ensayos del grupo, saliendo para cantar en la graduación. Estoy volviendo para este tiempo. Aquella experiencia para la graduación, mis profesores aquí. Más o menos unos 10 años después que yo salí del colegio,
fuimos a trabajar a San Pablo. Mi esposo fue a trabajar a San Pablo y yo fui a dar clases en otro colegio. Entonces allá volví a involucrarme en la música nuevamente y me quedé por casi 30 años. Fui profesora de piano y trabajé con los coros. Éramos un grupo, un equipo de profesoras y fueron años también de mucho crecimiento para mí. Porque conviví con personas muy musicales, con esos músicos que eran del grupo de compositores, Flavio Santos, Linneo, Clayton, que nos ayudaba, hacía composiciones. Nos ayudaba Acosta Jr., que fue un iniciador de los programas grandes de colegio. Entonces yo viví una época de inicio de grandes programas en aquel colegio. El gran coro que hoy tiene el colegio todos los años fue el primer gran coro que armó Acosta y donde yo ya estaba participando. Cuando llegué al IAE, entonces encontré 2 o 3 grandes desafíos. El primero desafío era que protejamos la institución, porque como la municipalidad pasaba las máquinas, imagina, las máquinas y los caños que llevaban agua al colegio, porque era así, tenías el IAE y ahí también el Superbón. Y entre los dos había una elevación donde estaba el tanque de agua para distribuir a los dos. Y las máquinas pasaron y cortaron la conexión de agua para el colegio y nos quedamos sin agua. Teníamos otras fuentes de abastecimientos, pero el principal quedó bloqueado. Entonces para mí ese fue un gran desafío. El otro gran desafío era aquí en UNASP, el nuevo IAE, que era comenzar las funciones. El pastor Boger fue a Estados Unidos. Entonces en el 85 y 86 fui director de los dos. Yo venía aquí 2 o 3 veces por semana, salía a las 5 de la mañana y eso. Yo estaba muy emocionada de ver en el colegio tantas personas de muchos lugares, con diferentes objetivos, de estar allí. Y todos salían inspirados, con espíritu misionero, espíritu de misión, un espíritu de servicio. Para mí el IAE nos dio todas las herramientas para que sepamos tomar decisiones, para que escojamos el camino. Fue muy importante en nuestra vida. En mi vida fue fundamental. Un eslogan siempre fue que nuestra educación educa para la eternidad. Yo me acuerdo muy bien que cada vez que había un trabajo que hacer con la pintura, en varios pasos, debajo, el colegio adventista educa para la eternidad. Ese es el pensamiento de que educación es sinónimo de redención. Era una cosa siempre aceptada. Y hasta hoy nosotros pensamos así. Hoy, UNAP San Pablo representa en aquella región y en la ciudad de San Pablo la mayor concentración adventista en una ciudad en el mundo entero, con un trabajo efectivo de avance. Entonces, la visión de una escuela que está cerca del extremo de la ciudad, pero que actúa en la ciudad, es un concepto que en el mismo modo que aquí, hablando del nuevo IAE y allá en UNASP también, la visión evangelística de la escuela es permanente. Entonces, cuando llegamos aquí, teníamos pocos lugares con iglesias conocidas que estén establecidas. Ahora se expandió. Entonces, una función específica de eso, con trabajo serio y productivo, y más allá de eso, es la formación básica de los líderes de la iglesia. UNASP y los diferentes lugares forman el liderazgo básico. Hacer parte de esta historia como alumno en la década de los 80, cuando se pensaba en expandirse, tener nuevos cursos y nuevos programas, fue algo muy importante que ayudó mucho en mi formación. Yo recibí la influencia de profesores que eran de renombre en aquella época y entraron en la historia de la UNASP. Como grandes profesores de la institución,
Y gracias a esa influencia yo salí de la institución también para trabajar en la iglesia, en la obra. Tuve la oportunidad de conocer muchas personas y convivir con aquello de lo que UNASP, en aquella época IAE, pudo enseñarme y proporcionarme como estudiante. Y las experiencias fueron muy ricas. Me quedé prácticamente 30 años lejos de aquí y de repente recibí una invitación para volver a la institución, no como alumno, sino como director general de la institución. El año en que volví fue en el 2015 y fue justamente en el año del centenario de la institución. Se hicieron muchas conmemoraciones en aquel año de todas las festividades que se estaban haciendo. Y fue muy bueno experimentar el espíritu de una institución centenaria. Y hoy estamos conmemorando 104 años, este año 2019. Es muy significativo para la institución. Si miramos para nuestra institución rodeada de una población inmensa, tal vez sea una de las instituciones adventistas del mundo que más está rodeada de la ciudad. Pero yo veo en eso como una gran oportunidad. Aunque exista el concepto de que las instituciones de enseñanza deben estar un poco más retiradas de la ciudad, yo miro a ese campo y veo una oportunidad de evangelización. Nosotros tenemos cerca de más de 1 millón de personas a nuestro alrededor que tienen a UNASP como una referencia. Ellos buscan a la institución para hacer su curso superior, como también educación básica. Entonces, los propósitos marcados por los pioneros de los años 1915 y 1920, que pensaban en ese campo, de esa estructura para ser colocados los obreros, los líderes de la iglesia que debían ser formados, 100 años después, 104 años después, podemos ver cómo esto continúa sucediendo. Porque nosotros tenemos cerca de 6.100 alumnos. Es una de las mayores instituciones de enseñanza del mundo, con ese número de alumnos. Y yo quiero destacar que es justamente tal vez hoy el ADN de este campo, que es preparar a los jóvenes para la misión urbana. Algo tan hablado últimamente por los líderes de iglesia, con el propósito de evangelización, que es justamente cómo alcanzar a las masas. Los grandes centros, las grandes regiones, donde es difícil llegar hasta ese público. Y nosotros tenemos esa experiencia en la práctica porque vivimos en un gran centro. Entonces el proceso de voluntariado, el proceso de misión, los proyectos de involucrar a los alumnos en acciones diarias en nuestro campo, proporciona a esos alumnos una visión totalmente diferente de lo que es ser no solo un miembro de iglesia, no solo miembro de una institución de enseñanza, sino ser un hijo de Dios en una población inmensa como esta y cómo podemos trabajar con ellos. Recientemente, el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo recibió nota máxima en la evaluación de la institución del MEC. Son 4 campus con servicio de educación a distancia, que juntos suman más de 17.000 alumnos desde educación infantil hasta la universidad. Son más de 30 cursos de graduación con innumerables iniciativas de misión y voluntariado, que además de la excelencia académica, busca imprimir la imagen de Cristo en cada alumno que pasa por la institución. Esta edición del programa está terminando, pero tenemos más información sobre educación la próxima semana. Hasta entonces.